Visión de Águila. Agradecemos a Dios nuevamente esta oportunidad de su servidor Julio Andrés Cabral junto al pastor Ronnie Peña, que en esta tarde estará trayendo una palabra de parte de Dios para bendecirle. Así que bienvenido, pastor, y fluya ahí, que yo sé que Dios trae una palabra poderosa a través de su boca. Amén, gracias, Julio. ¿Sabe qué? Hoy vamos a hablar bajo el tema Cuando el gallo canta en tu vida. Santo. Vamos a utilizar la porción de la palabra de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas, capítulo 22, versos de 31 al 34. Y lo voy a leer en una versión de la Biblia que me ha gustado mucho. En estos últimos meses el Señor me ha hablado a través de esta versión. Es la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negará 3 veces que me conoces. ¿Sabe que Jesús en ese momento estaba teniendo un encuentro? Le estaba prediciendo a Pedro lo que iba a pasar en su vida. Y muchas veces nosotros leemos este pasaje bíblico, pero no nos damos cuenta de que en la vida de Pedro hubo un cambio antes y después de que cantara el gallo que Jesús anunciara en ese momento. Y básicamente, cuando nosotros conocemos de que los gallos cantan en la mañana y anuncian un nuevo día, una nueva mañana. Y básicamente fue lo mismo que ocurrió en la vida de Pedro. Pedro estaba a punto de poder experimentar una nueva temporada en su vida. Y el maestro pues le estaba diciendo a Pedro de que iba a sufrir calamidades, de que Satanás estaba pidiendo su vida para poder zarandearla. ¿Qué significa el zarandeo? El zarandeo se utilizaba en ese momento para poder dividir el trigo de la cáscara, para poder sacar un trigo genuino, un grano de trigo limpio. Y muchas veces en nuestra vida nosotros necesitamos, o Dios permite que nosotros podamos ser zarandeados precisamente para poder limpiar cosas que nosotros no vamos a utilizar, o cosas que no nos sirven en nuestra vida. Y es necesario. Fíjense que Jesús no le dijo a Pedro: te voy a librar del zarandeo. Simplemente le dijo: voy a orar para ti para que tu fe no falle. Jesús tiene la potestad de poder librarnos a cada uno de nosotros de nuestras pruebas y dificultades, pero sin embargo, para que usted comience a entender de que las pruebas y dificultades que nosotros pasamos son necesarias para poder darle apertura a una nueva temporada en nuestra vida, para poder darle apertura a cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y es necesario de que probablemente usted que me está viendo en este momento esté pasando por una prueba y una tribulación. Y es importante de que usted sepa de que si usted está pasando por una prueba, es porque Dios ha permitido que usted pase por allí. Y le puedo garantizar de que su vida no va a ser igual antes y después de esta prueba. Porque Dios, cada vez que permite que uno de sus hijos pasen por una prueba, al final usted saldrá como un oro refinado, como oro refinado. Y yo, en esta tarde, yo quiero compartir con usted 3 cosas que anuncian una nueva temporada en su vida. 3 cosas que anuncian una nueva temporada en su vida que usted va a poder analizar en este momento. Quizás usted está en medio de prueba, como dije anteriormente, o quizás pasó por ella, o en algún momento va a pasar por ella, pero es importante que usted se agarre de estas 3 cosas que voy a decir. Lo primero es que no todo el mundo pasa por un proceso de prueba. No todo el mundo Satanás pide para ser zarandeado. Para usted pasar por una nueva temporada, o pasar por un proceso de prueba, lo primero que usted tiene que tener es un llamado. Nadie pasa por un proceso de prueba permitido por Dios sin antes tener un llamado. Mateo 4, 18, 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, vio a Simón llamado Pedro, y vio a Andrés su hermano que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Estamos hablando del mismo Pedro que le había dicho anteriormente: estoy dispuesto a ir a prisión contigo y a morir contigo. Fíjense que en este caso Jesús está llamando a Pedro y a su hermano para que se conviertan en pescadores de hombres.
ellos eran pescadores normal, pescadores de peces. Y Jesús les dijo, vengan, síganme, que yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. El único problema hoy en día, que mucha gente quiere ser pescadores de hombres y antes pasar por el proceso de ser pescadores. Sí. Mucha gente quieren ser llamados apóstoles, profetas, evangelistas, sin antes pasar por el proceso. Por eso es que te estoy diciendo, antes de tú tomar un púlpito, antes de tú poder hablar la palabra de Dios, tú tienes que tener un llamado de parte de Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada. Quizás hay muchas personas que ponen 2 o 3 sillas, comienzan a predicar la palabra de Dios, pero no tienen el llamado. Entonces, lo importante que usted tiene que saber que anuncia una nueva temporada en su vida es que usted tiene que asegurarse de que usted tiene un llamado, de que el llamado esté en ti. Un llamado no es escuchar que Dios te está llamando. Escuche bien, un llamado no es escuchar que Dios te está llamando. Fulano, ven. José, tú que me estás viendo, ven. El llamado es cuando Dios te dice que es tiempo de cumplir tu propósito. Porque es muy diferente. Cuando usted sale a evangelizar, usted se puede encontrar con personas que quizás digan, no, yo todavía no he recibido el llamado para ir a la iglesia. Y la gente todavía se queda esperando que Dios audiblemente le habla a esa persona, es tiempo de venir a la iglesia. Pero se quedan esperando. El llamado de Dios es cuando Dios te llama para cumplir el propósito que Él tiene diseñado para ti. Ese es el llamado. Dios no te llama por tu nombre, ven a la iglesia. No, Él te llama por un propósito. Y es importante que usted sepa eso. Un llamado significa recibir un nombramiento, una invitación. Es cuando Dios te invita. Cuando Dios te dice, ven, tengo un propósito contigo. Tengo un llamado especial para ti. Tengo una asignación. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, Dios ha dado una asignación. Y en esa asignación usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios cuando Dios te dice, ya es tiempo de poder cumplir con la asignación. Y es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro pasó 3 años caminando con el maestro, aprendiendo con el maestro, pero sin embargo no había recibido el llamado aún. El Señor Jesús le dijo al principio, ven que te voy a hacer pescador de hombres, pero sin embargo Él no le dijo, a partir de hoy tú vas a ser pescador de hombres. Pedro tenía que pasar por un proceso. Pedro tenía que pasar por un proceso de enseñanza. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos que pasar por desiertos y pruebas para ser enseñados directamente por Dios. Una de las cosas, por ejemplo, Dios me ha permitido poder en este tiempo poder escribir unas cuantas líneas que al final, espero que este año, ese libro esté listo. Y es una de las cosas que yo siempre digo en este libro, que quizá mucha gente dice, pero es necesario pasar por el sufrimiento para ser hijo de Dios. Yo digo en ese libro, aunque suene extraño, sí es necesario, porque a través del sufrimiento nosotros escuchamos directamente la voz de Dios. No es que Dios se alegre en el sufrimiento. El sufrimiento es uno de los mecanismos que Dios permite para que tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que permiten en tu vida una nueva temporada es cuando tú ves que todo está bien y de un momento a otro entonces viene y el sufrimiento toca a tu puerta. Sin hacer absolutamente nada, eso significa que Dios tiene un llamado para ti. Y lo que tienes que hacer en este caso es abrir los oídos espirituales para poder escuchar qué es lo que Dios quiere decirte en este momento. Es importante que usted sepa que Dios es fiel en el llamado que te hizo. No es que Dios te dijo que iba a ser pecador de hombre y que después cambió de padecer, que ya tú no lo vas a hacer. Dios es fiel en todo lo que hace. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre yo te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso se lo dijo Dios a Jeremías. Antes de que Jeremías sea concebido, ya Dios lo había elegido como un profeta. Y hoy en día Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Sigue marcando pastores, sigue marcando profetas, sigue marcando evangelistas antes de nacer. Eso quiere decir que antes de usted ser concebido, ya Dios había elegido un destino para usted. Dios ya había elegido un propósito para usted. Y es importante que usted sepa que cuando se anuncia una nueva temporada en su vida, eso quiere decir que hay un llamado de parte de Dios para usted en este día. Sin embargo, también Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. No fue que nosotros elegimos de Jesús. No fue que nosotros dijimos, bueno, ya me cansé de estar en el mundo, de ahora en adelante voy a ser cristiano. Fue que ya Él lo había elegido a usted. Pastor, me surge la pregunta en medio de lo que usted dice.
Entonces el pastorado más que una vocación es un llamado, Claro que sí. porque hay mucha gente que quieren ser pastor. Ellos tienen como esa vocación, yo creo que yo puedo serlo, o tengo la característica, entonces buscan la oportunidad para hacerlo. Claro que sí. De hecho, si tú lo dices que muchas personas toman el pastorado como una vocación. Hay personas hoy en día que tienen iglesias, que están subidos en púlpito, que no tienen llamado pastoral y lo están haciendo por vocación. Lo están haciendo porque están viendo cómo que la cosa funciona. Es como el mismo, el mago que quería lo que Pablo tenía. Ver Jesús. Bar Jesús. Él quería lo que Pablo tenía. Sin embargo, en este caso, él no tenía el llamado. Dice, dame lo que tú tienes. Yo quiero de lo que tú tienes. ¿Fue Pablo o fue Pedro? Pedro, perdón, sí. Yo quiero de lo que tú tienes. Pero hoy en día hay pastores que están subidos en un púlpito que no tienen llamado. ¿Y sabe lo que lleva eso? Lleva una frustración. Porque te lleva a un lugar, a un púlpito, a sufrir, a pasar calamidades, a tratar con gente, pero tú no tienes eso dentro de ti sembrado. Yo siempre digo, y hablábamos fuera de cámara, de que el Señor, por ejemplo, a mí, yo tenía un llamado pastoral. Desde que yo entré a la iglesia me dijeron, mire, usted va a ser pastor. Y Dios encaminó las cosas para que yo fuera copastor de una iglesia, después me fui a otra iglesia y le fui huyendo al ministerio. Al final Dios terminó alcanzándome, porque es el propósito. Y algo que le comentaba a Julio, si yo me hubiese enterado de las cosas que pasan los pastores, antes yo no hubiese tomado esto. Por ejemplo, lo digo en mi iglesia, yo creo que Dios se equivocó, así yo lo digo en la iglesia, yo creo que Dios se equivocó y hubo uno, como se trapapeló algo en los cielos y como que salió mi nombre de manera equivocada. Pero sin embargo, ya con el tiempo he aprendido de que ya yo tenía un llamado, tenía un propósito. Porque las personas que son llamados, que tienen propósito, pueden venir problemas y calamidades y permanecen en el llamado. Esa es la única diferencia entre uno que es llamado por vocación y otro que es llamado por propósito. El pastor que se mete un problema en la iglesia es llamado por vocación, agarra, se recoge su silla, cierra su puerta y cerró la iglesia. ¿Sabes qué ocurrió en la pandemia? En la pandemia se fueron muchos pastores de vocación, cerraron sus cosas porque ya no aguantaron, que el problema del alquiler, que el problema que ya la gente no estaban yendo porque no estaban llamados por Dios, tenían por vocación. La segunda cosa que anuncian una nueva temporada es que tu fe va a ser probada. Tu fe necesariamente tiene que ser probada. Fue lo que Jesús le había dicho a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, te voy a librar de esta prueba, no te preocupes, mijo, que tú andaste conmigo tres años y yo a partir de este momento te voy a librar de la prueba. No, él dijo, voy a orar por ti para que tu fe no falle. Y cuando nosotros cuando se anuncia una nueva temporada, obligatoriamente nuestra fe tiene que ser probada. Usted dijo, o usted comenzó a escuchar la voz de Dios de que usted iba a ser profeta a las naciones, y mucha gente quiere ir a las naciones, al profeta, que te profeticen que tú vas a tener las naciones, pero cuando viene el proceso de la prueba, a correr fanático. Y una de las gente que yo digo que una de las personas o uno de los ministerios que más sufre es el ministerio profético. Exactamente. El ministerio profético. Porque hoy en día ese ministerio es como la figura, claro, el más aplaudido. Pero cuando usted investiga históricamente en la Biblia, la vivencia de los profetas no fue más que sufrimiento. De hecho, muchos de ellos pasaban padecimientos que eran ejemplos patentes que Dios quería dar a la nación, claro, y lo quebrantaba. Claro. Entonces, hoy en día decir soy profeta es decir que te van a sentar en los primeros asientos de las actividades, es decir que va a tener muchos seguidores, es decir que va a ser aplaudido en todo lo que haga. Y otra cosa que hemos dicho mucho aquí, los profetas de antes no eran muy sociables, eran gente que paraban en los montes esperando dirección de Dios y la palabra de Dios. Eso igual a que no eran gente que andaban buscando fama para querer ser visto, o que andaban mezclados entre grupos, sino gente apartado de la sociedad para ese ministerio específico. Usted busca en la Biblia los profetas y se da cuenta que ninguno de ellos su hábitat era en medio del pueblo. No. Ninguno. Eran gente que vivían en los montes, eran gente que vivían en la intimidad esperando a recibir una palabra,
Porque hoy en día cualquiera ligeramente da una palabra profética, cualquiera. Pero no es igual quien subía al monte, se apartaba de todo lo que tenía que ver con los privilegios humanos, los gustos, subir a un monte a esperar dirección de Dios y una palabra para comunicársela al pueblo. Era totalmente diferente. Hoy en día un profeta es una celebridad, que no quitamos mérito al que lo honran, si da una profecía se cumple. Pero el profeta, como dice el pastor, es uno de los ministerios de más sufrimiento que existe. Es tan así que ninguno querían profetizar. Claro, es que es difícil. Y hoy en día todo el mundo quiere profetizar. Todo el mundo pero quiere los verdaderos profetas no querían profetizar. A Jeremías le dijo el pueblo en un momento: ve y consulta a Jehová por nosotros, y todo lo que él te diga vamos a hacer. Cuando Jeremías subió y Jehová le dio la palabra, entonces lo querían matar. Es así. Es fuerte, pastor. Es difícil. Mira, tú acabas de tocar un punto, y es que muchas de las personas quieren el llamado profético por los beneficios que trae el llamado profético. Porque si soy profeta y digo lo que Dios quiere, y también mucha gente, ya eso sería otro tema, de que mucha gente llama profecía al don de la palabra de sabiduría. Porque el don de profecía es decir lo que Dios dice. Pero hoy todo el mundo quiere llamar a la persona por su nombre, decir el número de cédula, porque eso es lo que llama la atención. Exactamente. Pero sin embargo, hay muchas personas que Dios la usa en esa forma, pero usted no sabe el proceso que esas personas han pasado. Por ejemplo, yo no me considero profeta, pero yo entiendo que Dios me está inclinando en esa parte de la profecía. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, cuando yo cumplí años, en este año, el mismo día de mi cumpleaños, se supone que era un día feliz para mí. Me preparan mi desayuno y estoy yo desayunando, y de un momento a otro yo comienzo a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y mis hijos me dicen: ¿y por qué tú estás llorando? Y yo no sé por qué estoy llorando, y llora. Y mi esposo: ¿por qué es que tú lloras? Y llora, y llora. Y cuando voy a la iglesia, que justamente era domingo, mi día de cumpleaños, le tocaba predicar a una de las líderes de la iglesia. Al finalizar, la voz del Espíritu Santo me dice: párate, toma el micrófono y di lo que tú sentías. Y yo comencé, esta mañana yo me sentía triste y comencé a llorar. Y mientras estaba diciendo, la voz del Espíritu me dice: ahora di que aquí hay una mujer que sentía lo mismo que tú sentiste. Y yo comencé a decirlo, yo lo voy a decir. Y de un momento a otro salió esa mujer que yo no sé de dónde salió. Y esa mujer salió dando gritos: sí, ese era yo, y que yo cuánto. Pero le digo esto porque usted no sabe todo lo que tiene que pasar un profeta para que Dios le hable. O sea, fíjese que era el día supuestamente más feliz para mí, pero sin embargo Dios puso que yo comenzara a llorar para que comenzara a sentir lo que la otra persona siente. Y mucha gente no quiere en esa parte: no, Dios, yo quiero ser profeta, pero yo no quiero sufrir. No, Dios, yo quiero ser profeta, yo quiero ser reconocido, pero nadie quiere pasar por los procesos. Fíjese, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, dice la Biblia que la esposa era como la niña en sus ojos. Ese hombre amaba a su esposa, pero Dios lo había llamado a profetizar a una nación rebelde. Le mató a la esposa y le dice: no haga luto. Oye, un hombre que está quebrantado por la muerte de su esposo, un hombre que amaba a su esposa, perdón. Y Dios le dice que no haga luto, ni se ponga turbante en la cabeza, ni muestre duelo por esa situación. ¿Usted cree que es fácil? No, pero no solamente él. Y Jeremías, el Señor lo mandó a predicar desnudo. A Oseas lo mandó a casarse con una prostituta. Exactamente. Y a tener hijos con ella. Y a tener hijos con ella. Entonces, muchos de nosotros queremos el producto final. Ay, sí, yo quiero ser el producto final, pero cuando Dios te pone por el camino y dice: ok, tú quieres ser esto, yo está bien, yo te llamo por ahí, ahora tu fe tiene que ser probada. Y entonces pasar por ese camino, miren hermano, es un camino que usted va a pasar muy difícil, pero yo algo que les puedo asegurar: las cosas son difíciles. Y uno de los temas de mi libro dice: amar a Dios duele, pero es reconfortante. Así es. Duele porque nos va a doler, nuestra naturaleza carnal duele cuando dentro de nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios antes que nuestra voluntad. Eso duele. Pero es reconfortante cuando tú ves, así mismo como dijo David en el Salmo 40, hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando nosotros decimos esto. Y básicamente, cuando el mismo Pedro estaba pasando por ese proceso, el Señor le había dicho: ya es necesario de que tú comiences a cambiar el switch. Yo te profeticé que tú ibas a ser Pedro,
no Simón. Y fíjense que si usted nota arriba, él no lo llamó Pedro, él llamó Simón, Simón. Él llamó al Simón en la carne. Y dice, es necesario que tú pases por el horno de fuego para que comiencen a llamarte Pedro. Porque yo te profeticé tu nombre aquella vez, pero ahora tu fe va a tener que ser probada. Para que ese nombre sea afirmado. ¿Y qué pasó con Pedro después de eso? ¿Qué pasó? Ya luego entonces, vamos a ver más hacia el final. Pero ¿quién era Pedro? ¿Qué necesitaba sacar Pedro? ¿Qué necesita que el enemigo pudiera zarandear en Pedro? Pedro era una persona muy impulsiva. Él le dijo, maestro, si es necesario yo voy a morir contigo. ¿Y quién fue el primero que salió huyendo? Cuando fueron a buscar al maestro preso. Él le dijo, yo te puedo asegurar que hoy tú me vas a negar a mí 3 veces. Pero sin embargo, esas 3 veces tuvo que confrontar a Pedro para que se viera cara a cara el Simón con Pedro. Para que Pedro viera a Simón. Y muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que ser confrontados por Dios. Usted que está luchando con la ira, que está luchando con el enojo, que está luchando con lo que sea, Dios siempre va a permitir que eso salga para que usted se vea en un espejo. Y cuando usted se ve en un espejo, usted le va a llorar a Dios, usted le dice, yo no quiero ser así. Y entonces cuando usted va y se le humilla a Dios, que yo no quiero ser así, entonces Dios dice, no, espérate, ahora que te has arrepentido, entonces yo voy a comenzar a trabajar en ti. Y fue lo que comenzó a trabajar con Pedro. Pedro era una persona incrédula, una persona totalmente incrédula, aunque atrevido porque caminó sobre las aguas, pero comenzó a hundirse porque era incrédulo. Y Dios necesitaba quitar la incredulidad de Pedro para lo que él tenía para él. Porque es que el postrer estado de Pedro era mucho mayor de lo que él era. Y es necesario que usted sepa, lo que usted es hoy, usted no está capacitado para poder recibir lo que Dios le va a entregar. Y para eso es necesario que su fe tenga que ser probada. Para eso es necesario. Pedro también le dijo, después que él negó el maestro, el hombre volvió a pescar cuando crucificaron a Jesús. ¿Qué van a hacer? No, vamos a pescar de nuevo, otra vez de nuevo para atrás. Y eso tenía que arrancarse de Pedro. Porque es que yo siempre digo, mira, eso me lo dijo un amigo pastor, que me dijo a mí, Ronnie, para ti y para mí no hay espacio en el mundo. El mundo no nos quiere. Eso quiere decir que si tú no quieres seguir a Dios, el mundo tampoco nos va a querer y nos vamos a quedar en el limbo, en el medio. Ahí es que en el mundo no hay espacio para ti y para mí. Es una amenaza. No hay espacio para ti y para mí. Entonces, cuando uno tiene un llamado y su fe es probada, es importante que usted sepa que usted no tiene chance para volver hacia atrás. Una vez usted cogió la mano en el arado, usted tiene que continuar hacia adelante, duela lo que duela. Duela lo que duela, es importante que usted sepa que esa parte en ti tiene que nacer esa nueva persona. Mucha gente no le gustan los procesos. Mucha gente no le gustan pasar por procesos y tribulaciones. Pero sin embargo, todos esos procesos son necesarios. Yo siempre digo, yo nunca me había puesto a escribir un libro hasta que el Señor me pasó por una prueba, una dificultad. Y ese libro estaba sembrado en mi corazón, pero yo nunca me había puesto a escribirlo. No tenía la experiencia. No es que experiencia, no, es que cuando tú estás en el desierto, la experiencia tú la sacas. Porque es que yo primeramente, yo no he cogido cursos de redacción, no he cogido cursos de nada. Digo, la experiencia del proceso. Ah, sí. Porque ahí es donde tú recibes las instrucciones acerca de lo que has vivido. Y tú le llegas a la gente de esa manera. Porque escribir un libro de un sentimiento que tú nunca sentiste. No es ese. ¿Me estás entendiendo? Sí, es verdad. Es como algo efímero. Y hoy, delante de ustedes, yo todavía no he salido del desierto. Todavía no he salido del desierto. Pero sin embargo, lo que está saliendo, lo que está fluyendo de mí, muchas de las personas que están cerca de mí saben lo que Dios está haciendo conmigo. Si Dios no me hubiese metido en un proceso, yo no hubiese experimentado el don de profecía que Dios había depositado en mí. Así es. Yo no había depositado eso porque mucha gente cuando entran en un proceso lo que hacen es que corren para el otro lado. Yo dije, bueno, para allá no hay nada que coger, yo voy a coger para el lado de Dios. Y lo que hice fue que me metí más profundo, me metí más en la palabra, me metí más en la oración. Y entonces comenzó a fluir dentro de mí. Y quizás te dice, pero ¿qué usted hace ahí predicando si está en un proceso? Es que todavía Dios no ha terminado conmigo. Todavía Dios no está terminando conmigo. Y yo en la iglesia yo lo digo, bendito sea el proceso que ha permitido que yo esté aquí.
Bendito sea el proceso que me haya permitido a mí conocer a Dios como yo lo conozco hoy. Así mismo como Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así mismo en el día de hoy yo lo digo. Y eso puede suceder en su vida. Ese mismo proceso puede suceder en usted. Hoy probablemente usted conozca al Señor de oída. Ah, sí, yo conozco a Jesús de la Biblia, que me han dicho, pero no he pasado por un tiempo de prueba y de dificultad donde tú palpes que lo único que tú tienes en la mano es la mano de Jesús. En esos procesos de desierto es donde usted se siente más solo. En esos procesos es donde usted se siente que nadie le da apoyo, ni su propia familia. Todo el mundo le da la espalda. Y es entonces cuando usted dice, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Y dice, lo he provocado todo para que tú me conozcas a mí. Wow. Para que tú comiences a escuchar directamente ahora mi voz. Para que dependa más. Para que dependa única y exclusivamente de mí. Todos esos profetas pasaron por ese proceso y todos aprendieron lo mismo. De que la única fuente que ellos tenían, Dios, antes de yo venir hacia acá estaba escuchando un predicador, que Dios no es la segunda opción, Dios es la única opción en tu vida. No es que es la segunda, es la única en tu vida. No es que no, yo voy a probar primero esto y después voy a probar si Dios funciona. No, es que Él es la única función, la única opción en tu vida. Entonces el tercer paso que viene hacia ti para anunciar una nueva temporada es que luego de que tu fe es probada, entonces viene en ti una transformación. Viene una transformación. Y fue lo que ocurrió con Pedro. ¿Qué ocurrió con Pedro en Juan 21? Cuando él decidió irse a pescar, los demás le dijeron, espérate, nosotros vamos contigo. Y ellos se fueron a pescar. Se fueron a pescar al mar. Y entonces ahí pusieron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Y nótese lo siguiente, porque quizá usted lo haya leído. Pero al amanecer Jesús se le apareció en la playa. Y ellos no sabían quién era. Y él desde lejos le preguntó, amigo, ¿ustedes pescaron algo? Y ellos le responden, no hemos pescado nada. Y ellos le dijeron, eche la red al otro lado y tendrán la pesca. Había ocurrido. Ahí se cumple lo que dice, separado de mí. Nada va a poder hacer. Y entonces ocurrió un hecho que ellos supieron desde lejos quién era que lo estaba llamando. Porque se repitió exactamente la misma escena que el Señor había hecho años atrás con ellos. Echen la red al otro lado que van a encontrar. Cuando ellos comenzaron a jalar y encontraron que la red se estaba rompiendo de tantos peces, el mismo Juan le estaba diciendo, el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Él no comenzó a dedicar remar, espérate que voy para allá. El tipo se lanzó al mar. Y para todo esto, al final, cuando vienen a la orilla, dice la palabra de Dios que Jesús le tenía desayuno preparado para ellos. Santo. Y hoy yo vengo a decirte a ti, específicamente a ti que está pasando por un desierto, que hoy está diciendo, Señor, yo no aguanto más. Déjame decirte que yo estoy pasando por un proceso también. Y yo a veces le digo, Señor, ya no aguanto más. Pero hay una palabra sembrada en mi corazón que me dice, resiste y persiste. Sigue adelante. Porque va a llegar un día en que el maestro se va a encontrar contigo y va a tener un desayuno preparado para ti, en el nombre de Jesús. Va a tener desayuno preparado para ti, donde va a iniciar un nuevo ministerio a tu vida. Donde tú vas a ver las cosas de manera diferente. De que tú vas a decir, amo pasar por el proceso porque el Señor ha hecho en mí una nueva persona. El Señor ha hecho en mí una nueva criatura. El Señor ha hecho en mí una persona más madura. Y es porque viene una transformación en tu vida. Pero no todo quedó allí, porque le preparó el desayuno, pero entonces tuvo el encuentro asombroso con Pedro, que eso realmente a mí me encanta. Cuando el Señor confronta a Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice, entonces cuida de mis ovejas. Por segunda vez le digo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Entonces cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió tanto esa que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y él le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. La vida de Pedro cambió a partir de ese momento. ¿Usted sabe por qué el Señor le preguntó 3 veces? ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3 veces. Eso fue un flashback hacia atrás, que Pedro se acordó, te negué 3 veces, pero sin embargo ahora mismo tú me preguntas 3 veces que si yo te amo. Pero ahora yo conozco dentro de mí que a partir de este momento sí hay amor dentro de mí, de mi corazón. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, porque para eso fue que yo te llamé,
para ser pescador de hombres, no fue para estar echando redes, pescando peces. Yo te llamé a un gran llamado, lo que yo tengo grande para ti. Y hoy en día muchas personas están tristes y están en una forma de que no quieren seguir adelante, pero hoy yo vengo a anunciarte que en el día de mañana va a cantar el gallo para tu vida. Y ese canto del gallo va a tener una confrontación en tu vida donde tú vas a comenzar a despegarte de cosas dentro de ti que tú querías deshacerte de ellas, pero tú no sabías ni cómo. Pero llegó el momento en que el gallo comienza a anunciar una nueva temporada en tu vida y te vas a acordar de las grandes cosas que el Señor ha hecho para ti. Esa transformación que hizo en Pedro también la va a hacer contigo. Esa transformación que hizo con Pedro de pescador de hombre, de pescador de peces a pescador de hombre, lo va a hacer en tu vida. Recuerda esto que te estoy hablando a ti, que me estás viendo en este momento. Este proceso que está pasando tiene un final, tiene una historia feliz para tu vida. Lo único que tienes que hacer es resistir y persistir. Y lo que le decía a un amigo esta mañana, que también está en otro proceso, yo le estaba diciendo, la única herramienta que tiene una persona en el desierto es descansar y confiar. Amén. Descansa y confianza. Nada de pelea, no de que el diablo y que el demonio que se ha levantado contra mí. Simplemente Dios te dice, mía es la batalla, no es tuya. Lo tuyo es simplemente descansar y confiar. El Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo creo que ese es el versículo clave en medio de las pruebas, así porque es. El proceso trae muchas interrogantes, mucho cuestionamiento, porque no entendemos. Por ejemplo, hablar de Job, en el caso de la prueba, un hombre que era justo, era sabio, y pasar un proceso a ese nivel, lo llevó a cuestionarse hasta él mismo, ¿acaso estuve yo haciendo bien? Y sus propios amigos que lo conocieron, cuestionarlo, ¿habrá él pecado? Porque tú estar pasando ese proceso significa que algo malo hiciste. Entonces, una de las herramientas más poderosas en medio del proceso es guardar silencio, porque en el proceso cuando mucho hablas, entonces desbarata los planes. Y algo que usted decía ahorita que me llamó la atención, que en esa área Pedro ya estaba madurando. Cuando Jesús le dice, ¿me ama?, le pregunta 3 veces. Y usted hace una conexión ahí con cuando el gallo canta 3 veces. Ahí nos damos cuenta que Pedro estaba madurando en esa área de querer ser precipitado al decir palabras que lo comprometieran. Sí. Porque ahora cuando Jesús le dice te amo, él no fue muy pronto en proferir muchas palabras, sino que le dijo, tú sabes que sí. Anteriormente le había dicho, sí, yo te amo, Señor, tú sabes que estoy dispuesto a dar mi vida por ti, lo que tú quieras. Pero esta vez era más el silencio, por haber aprendido la lección de que Jesús le había dicho muchas cosas a él que él iba a experimentar, pero por su mente finita él no lo entendía y era precipitado decir, no, yo no me voy a alborotar, como dijo, yo no me voy a alborotar, y el primero que jaló la espada fue él. Sí. No, yo entrego hasta mi vida por ti, el primero que se embaló fue él. Entonces llega un momento en el proceso que tú aprendes a vivir una vida minuciosa en Dios, analizando cuáles son los pasos que tú vas a dar, cuáles son las decisiones que vas a tomar, si Dios está de acuerdo con lo que va a hacer o no, porque para eso Dios permite los procesos en lo suyo. Y yo digo que cuando Dios permite el proceso en alguien es porque Él lo conoce, porque Dios no, yo siempre mantengo esta palabra, Dios no procesa a todo el mundo, no es verdad que Dios va a procesar a una gente que Él sabe que se va a embalar. No. Él procesa el que Él sabe que aún en medio de las debilidades va a permanecer firme, va a mantenerse siéndole fiel. Nunca Jesús probó a Judas. De hecho, cuando Jesús le decía algo a Judas, lo confrontaba directamente y decía, alguien me va a negar aquí, de lo que está aquí a la mesa conmigo. Y en un momento dijo Judas, tú mismo. Él se lo confirmó, lo confrontaba, nunca le puso prueba, porque él lo conocía. Dios prueba es quien tiene un llamado, quien Dios lo está preparando para entregarle algo más poderoso. Y algo que decía el pastor ahorita, que me impactó mucho, es que esto no se trata de que yo quiero hacerlo. Esto no se trata de entender que yo tengo la capacidad, porque en un momento Samuel cayó en esa debilidad de entender de que alguien, porque tenía el perfil, porque tenía las cualidades, podía ser el elegido de Dios. Y el Señor le dijo, no mire eso, porque yo no miro lo que miran los hombres. Pues los hombres miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Dios no está mirando que porque tú eres alto, porque tú eres un empresario, porque tú eres un doctor.
que es una de las situaciones que pasa en muchos lugares, que de momento llega alguien con mucha preparación y ya por eso entienden que puede tener un pastorado. Y ahí es donde viene el golpe fuerte, mi hermano. Moisés tuvo que salir del palacio donde tenía todos los privilegios y andar como errante en un desierto. Nunca posiblemente Moisés había apacentado ovejas, pero tuvo que pasar ese proceso, porque tuvo que aprender a lidiar con grupos, con algo que forjara su liderazgo. Y cómo más Dios pudo probarlo que con las ovejas, que es muy simbólico de lo que se trata la oveja y el pastor, simbolizando el reino de los cielos. Lo puso a pastorear. Ven, tú que te voy a enseñar aquí. Lo enseñó a pastorear, a defender las ovejas, a llevarlas por lugares delicados pastos, como dice la Biblia. Eso lo iba a llevar a tener la experiencia para él poder guiar un pueblo que, aunque él no lo sabía, estaba a punto de comenzar a entrar en ese liderazgo. Déjame decirte que, como hemos mencionado en reiterada ocasión, esto no se trata del que quiere o del que entiende que puede. Esto se trata del que Dios lo llamó, como decía el pastor, aún desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre, y lo puso en el lugar, porque Él mismo es quien te va a preparar, Él mismo es quien te va a dar las herramientas, y esas herramientas te las va a dar a través del proceso. Nada en estos caminos se consigue de que déjame sentarme, esperar lo que Dios míralo aquí y lo agarra. No, esto es un quebrantamiento, porque lo primero que tú tienes que pastorear, que conquistar, es tu propia carne, tus propias debilidades, trabajar contigo mismo, porque nadie que no ha logrado tener estabilidad a nivel de lo que tiene que ver con un control con su propio cuerpo, sus propias emociones, está preparado para bregar con otros. Señores, esto es fuerte. Yo le decía al pastor ahorita que es muy fácil. Mucha gente, los pastores se hacen ricos, yo quiero ser pastor. Pero mira, los pastores lo sientan adelante de que llegan. Por eso que yo quiero ser pastor. Hay muchos pastores que les gustan esos privilegios. Que usted llega a una congregación y lo mandan a subir en el púlpito, lo sientan adelante. Quieren esos privilegios, se ve muy bonito. Parece que eso estaba viendo la descendencia de Coré, Datán y Abirán, que veían que Moisés era que lo buscaba para todo. Era que Jehová hablaba con él. Querían también tener ese privilegio, pero no eran idóneos para esto. Señores, esto no es para todo el mundo. Dice la Biblia que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Es una minoría. Son gentes que su vida depende de su ministerio. Así es. O sea, hay muchos de nosotros que si nos salimos de la cobertura de Dios somos muertos seguros. Porque lo que te mantiene vivo es el ministerio. Si no, pregúntale a Moisés, que Moisés en una ocasión le dijo al Señor, manda a quien tiene que mandar. Mira, yo no sé hablar. Y en un momento se le apareció el Señor en el capítulo 4, creo, se le apareció en una posada y lo iba a matar. El mismo Dios, porque no había obedecido. Y si usted también investiga en el río Nilo, también estuvo a punto de ahogarse. Él se pudo haberse ahogado ahí, pero Dios le reservó la vida. Eso significa que él no estaba vivo porque él era fuerte o porque la hija del faraón lo vio. No, es porque Dios lo preservó para el ministerio. Mucha gente está preservada ahí para el ministerio, y posiblemente por eso usted lo ve sufriendo, padeciendo, porque eso es típico del ministerio. Si usted no quiere sufrir, esto no es para usted. Mira, siento en el espíritu, y desde hace minutos me está cruzando el nombre Juan Carlos. Y el espíritu me dice, explica lo siguiente: ¿cómo una persona sabe que estoy siendo procesado por Dios? Lo primero es que cuando tú estás siendo procesado, cuando Dios permite que tú pases por un proceso, aún en medio de ese proceso, cuando sale fruto y cuando sale aceite, cuando tú ves que lo que tú haces sale cosas que tú nunca has sabido que tú tenías dentro de ti, que cuando lo que sale de ti es fruto, amor, gozo, paz, benignidad, cuando sale de ti dones, eso significa que tú estás siendo procesado por Dios. Esa es la única diferencia entre pasar un sufrimiento y pasar un proceso por Dios. Porque aunque el proceso por Dios trae su sufrimiento, trae confortamiento, porque tú ves la mano de Dios obrar a través de ti. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser que yo ahorita estaba dando gritos y ahora yo le puse la mano a una gente y recibió el Espíritu? Es porque tú estás siendo procesado por Dios. Entonces, es importante que tú sepas esto que te voy a decir. Este versículo durante muchos años me ha acompañado
en todo mi ministerio, que dice de la siguiente manera, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Si usted está siendo llamado por un propósito de Dios, todo lo que se mueve a su alrededor, Dios es capaz de revertir todo eso de una manera positiva para su vida. Aunque en este momento usted esté entendiendo, pero pastor, es difícil lo que estoy pasando. Sí, yo lo sé porque yo también he pasado por allí. Pero al final te vas a dar cuenta que era necesario pasar por allí para poder obtener lo que Dios ha depositado en ti. Amén. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando estas poderosas palabras. Yo sé que muchas personas están siendo ministradas ahí porque estamos en un tiempo de gran ataque para el liderazgo. Detrás de la pausa vamos a explicar por qué esto. Vamos a la pausa, Manauri. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Pastor Ronnie, estamos hablando de un tema poderosísimo. Yo sé que muchos líderes están ahí siendo empoderados con esta palabra, puesto que realmente a quien Dios llama, Dios respalda. No hay manera que alguien que Dios haya llamado esté solo. De hecho, en un momento en el capítulo 10 del libro de los Salmos, David cuestionó un poco: ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué te escondes? Porque aparentemente pensaba como que Dios lo había dejado solo. Y es que Dios, como un buen padre, a veces cuando nosotros estamos logrando independencia, nos permite ciertos momentos donde aparentemente Él está lejos de nosotros, pero esperando a ver hasta dónde llega nuestra decisión por Él, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a padecer por causa de su nombre. Porque llega un momento que Dios también quiere saber qué tú sientes, qué tú quieres, qué tú piensas. Y es tan así que fíjese que Jesús le hacía preguntas a la gente conociendo su situación, porque a veces Dios necesita saber también qué tú sientes, qué tú quieres, hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificar y a soportar por Él. Y es ahí donde entonces, cuando ya no nos dan nuestras fuerzas, cuando ya aparentemente estamos en un jaque mate, no hay solución, entonces el Señor te dice: ven, te sostiene, ven, que solamente estaba esperando a ver hasta donde se agoten tu fuerza, pero nunca te he dejado. Así es. Lo que pasa es que estoy preparando cosas grandes y poderosas. Dice que esta breve tribulación producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Es necesario para tú recibir lo sobrenatural, para tú recibir lo que Dios ha determinado para ti, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que tú padezcas, porque Dios te está
preparando para entrarte en otra temporada de gloria. Y con ese carácter, con esa fortaleza que tiene, con la visión que tiene, no es necesario. O sea, no te será tan importante en este momento, porque Dios te quiere llevar a una visión más amplia. Dios te quiere meter en otro nivel, otro rango. Porque recuerden que cuando tú vences un principado, viene otro más fuerte. Entonces Dios te va mudando de niveles, de nivel de visión, de nivel de fortaleza, de nivel de autoridad. Y es ahí donde después de tanto padecimiento decimos valió la pena. Así es. Ya entonces en este caso es importante de que usted sepa lo siguiente. Cuando usted está siendo procesado, es importante de que usted aprenda a tener calma. Dios nunca te va a sacar del desierto cuando tú quieres. Dios nunca te va a sacar. Siempre yo le digo a la persona, y he aprendido eso y lo he aplicado en mi vida. Yo mismo me paro en el espejo y me digo, después que lo utilicé muchas veces en temas de migración, yo mismo me digo, Salmo 40 para ti. Pacientemente espere Jehová. Cuando usted espera pacientemente, simplemente usted tiene que dejar que Dios sobre. ¿Cuándo? ¿Y cómo Él lo va a hacer? Eso no es responsabilidad suya ni mía. Simplemente es esperar pacientemente a que Dios se pare en medio de esa tormenta. Y entonces haga, como mismo dice en el libro de Isaías, que comience a abrir camino en medio del desierto. Y entonces ahí tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Hay muchos líderes ahora mismo que están pasando por momentos de tribulación, por momentos donde Dios está probando. Pero este es el momento, este es el tiempo donde Dios está depurando los altares. Amén. Donde Dios está pulgando los altares, está quitando lo que no son de Él. Los que se acercaron a Él y le dijeron, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, y Él dice, apartaos de mí porque nunca lo conocí. Y el Señor está permitiendo que aquellos que lo conocen de manera íntima sean los que sean procesados, y que a partir de este momento comiencen a tomar parte en los púlpitos, en los altares, para poder hablar correctamente la palabra de Dios. Esos son los que Dios tiene el llamado. Así que, varón de Dios, varona, está pasando por un proceso, no te preocupes. Simplemente acércate a Dios, que este proceso te acerque mucho más a Dios. Te puedo asegurar que al final los beneficios que trae ya no te van a importar, porque tú has conocido algo mucho mejor que escuchar directamente la voz de Dios. Los profetas, por eso era que se quedaban apartados, porque para ellos es más importante la presencia que los beneficios que puedan traer la nueva temporada. Y ese es el nuevo carácter que Dios está haciendo en tu vida. Santo, poderosa palabra. Bueno, yo sé que en este día muchas personas están siendo ministradas con estas palabras. Mírenme, esto es para valientes, como dice mucha gente. Cuando usted viene al Evangelio y usted está en un liderazgo, es que usted se da cuenta si usted alguna vez fue guapo. Digo que allá afuera todo el mundo dice que guapo, ¿eh? Cuando usted viene aquí, que usted se está enfrentando a las personas reales, porque en el mundo usted está peleando con seres que no conoce. Sí. Usted está peleando con seres humanos y a veces no son sus verdaderos enemigos. Cuando usted viene aquí, pelea con los verdaderos enemigos suyos, que usted ocularmente lo puede ver en lo espiritual. Usted dice, no, pero aquí es que realmente se determina quién es guapo y quién no. Así es. ¿Eh? Hay gente que de que se meten al evangelio lo botan de la empresa. Los padres no lo quieren en su casa. Sí. La sociedad lo ve raro, porque es que nosotros, no, como decía el pastor, Jesús dijo en una ocasión, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a vosotros? Si a la raíz, si al tronco le hicieron esto, ¿cuánto más a la rama? Señores, lo que fuimos escogidos para Dios, que son de los escogidos, valga la redundancia, van a ser procesados hasta la muerte. Así es. Digo hasta la muerte porque hay gente que cree que estoy viviendo un momento de prueba, Y a Jesús Satanás lo dejó hasta que no cumplió su objetivo. Sí. Dice que se apartó por un tiempo. Y la Biblia habla de tiempo de refrigerio. Pero mientras usted esté acá y sea una amenaza para la tiniebla, usted va a tener levantamiento. Y míreme, fíjese, cuando usted ministra liberación, peor todavía. Así es. Porque esos demonios que usted echa afuera se confabulan, se unen. Usted no veía la batalla de Siria y otros países contra Israel que se unificaban para luchar contra un país posiblemente más pequeño. Así pasa en lo espiritual.
Cuando usted vence un principado, viene otro más fuerte. Pero ese demonio que usted echó fuera se junta con otros y vienen y le hacen la guerra de una manera que si usted no está con Dios, no va a permanecer aquí. Esto es para los que son verdaderos. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preservado para los que le aman. Así que si tú amas a Dios, prepárate, que vas a tener padecimiento, pero tendrás mucha victoria. Pastor, despídase ahí del público, hemos llegado al final. Nada, para mí realmente ha sido un placer poder compartir con ustedes esta palabra. Espero de que haya tocado su espíritu y que haya confortado su alma, porque muchas veces cuando nosotros recibimos una palabra de alguien que no ha pasado por donde nosotros hemos pasado, quizás no nos sentimos así, pero hoy yo te puedo decir desde mi espíritu, de que estoy pasando por ahí, he pasado por allí, y todo tiene su final. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Siga adelante, resiste y persiste, que Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Shalom.